16ª edición del Foro Juan Luis Vives. Este año tengo yo el honor de ser la directora del foro. Este año versa sobre la temática de la economía del conocimiento. Espero que el foro sea útil para que aprendáis de primera mano de profesionales, de empresarios, emprendedores, catedráticos de universidad, qué es la economía del conocimiento. Y como sabréis, y si no sabéis os lo recuerdo, el foro se divide en 4 cursos. Cada uno de los cursos se divide en 4 módulos y cada uno de los módulos consta de 2 ponencias de unos 45 minutos y una mesa redonda que vendrá precedida por una presentación de unos 10 o 15 minutos. En cuanto a cuestiones de logística, deciros que va a haber un control de firmas. Se firmará al principio fuera de la sala, como habéis podido observar. Al final se firmará dentro de la sala y puede incluso que haya un control de firmas en cualquier otro momento de la tarde de la duración del curso, porque desde las universidades nos exigen un control de asistencia para el tema de los créditos. Sin más, os paso a presentar a Isidre March Jordà, que es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Valencia. Desarrolla su actividad docente e investigadora en el Departamento de Dirección de Empresas. Dirige el máster oficial en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica. Es autor de varios libros divulgativos sobre innovación y emprendedurismo, como por ejemplo Innovadores o Vencidos, publicado en el 2010, y Startups, Aprender a gestionarlas, publicado en el 2011. Él va a ser el coordinador de este curso, que es una sociedad que adquiere conocimiento, la economía del conocimiento como motor de la formación. Como os he comentado, el foro se divide en 4 cursos y cada uno de los cursos versa sobre una de las fases que se puede hacer con el conocimiento: adquirir, crear, usar y divulgar el conocimiento. Entonces, cada uno de los cursos se va a centrar en una de estas fases de lo que se puede hacer con el conocimiento. Este curso número 1 se centra en la adquisición del conocimiento. Os vuelvo a recordar que hay 4 cursos porque, según me ha comentado la organización, hay un par de cursos en los que en la matrícula no aparece la palabra foro y parece ser que la gente está teniendo problemas con encontrar esos cursos, pero todavía hay plazas disponibles, según me comentan, y son los 2 últimos cursos en los que no aparece la palabra foro, que son la semana que viene, no, la siguiente. Un curso es por la mañana y el otro curso es en horario de tarde, de lunes a jueves, como este. Y sin más, doy paso a Isidre para que empecemos con el foro. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, ahora sí. Bien, es para mí un honor y un placer estar hoy aquí como coordinador de uno de los cursos de un foro tan prestigioso como es el Foro Luis Vives, que llega ya a su 20ª edición. Y sobre un tema realmente importante y de actualidad como es el de la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, en el que todos vosotros os estáis preparando, formáis parte ya de esa sociedad del conocimiento y venís aquí con la intención de aprender, de tener nuevas experiencias, de conocer pues, lo que nos pueden enseñar una gran variedad de ponentes, de conferenciantes que tenemos preparados aquí a lo largo del curso. Bien, quiero en primer lugar agradecer a la organización por pensar en mí como coordinador de este curso 1 y sobre todo a Salomé, la directora del curso, que me consta que ha hecho un excelente trabajo. Ella es la responsable de toda la organización, del plantel de profesores, de todo. Y también quiero agradecer a Ami y a Charo, que también han estado muy pendientes de todos los temas administrativos, de gestión, de administración, y han hecho un gran trabajo para que todo esté listo y todo empiece perfectamente y funcione bien. Bien, los temas de funcionamiento del curso ya los ha explicado Salomé. Acordaros de firmar, porque los créditos así lo exigen. Y en cuanto a estos 4 días, estas 4 tardes que vais a pasar aquí, yo considero que el programa es un programa muy equilibrado, un programa de calidad, un cartel con una amplia variedad de ponentes que vienen de ámbitos muy distintos. Del ámbito académico, por supuesto, pues tenemos catedráticos como el ponente que va a empezar ahora, Javier Quesada.
Pero también tenemos representantes del ámbito profesional, tenemos directivos de reconocido prestigio, tenemos consultores también, directivos de consultoras, muy especialistas en distintos temas relacionados con el conocimiento. Tenemos también emprendedores, que esperamos que algunos de vosotros también toméis ese camino pronto como futuros emprendedores, y desde aquí estos invitados emprendedores os van a animar. Y tenemos también representantes de no solo de la Comunidad Valenciana, sino también profesionales, directivos, académicos que vienen de Madrid, de Barcelona, y por tanto considero que es un plantel de profesores, un cartel de un grandísimo nivel, y realmente pues estoy muy satisfecho con la aceptación de todas estas personas a participar en el 20 Foro Luis Vives. Bien, y ya este primer día, el lunes 20, comenzamos el curso Una sociedad que adquiere conocimiento, la economía del conocimiento como motor de la formación, con dos invitados, dos ponentes principales, y después tendremos el ponente que presentará la mesa redonda y moderará la mesa redonda. ¿Vale? Pues paso sin más a presentar a nuestro primer ponente invitado. Él es el doctor Javier Quesada. El doctor Javier Quesada es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. Él desempeña su labor docente e investigadora en la Facultad de Economía y también en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, del cual es uno de los investigadores más reconocidos y de los fundadores del IBIE en realidad. Bien, además de licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia, él es doctor en Economía por la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. Además, es regularmente invitado por varias universidades internacionales. Por ejemplo, es Visiting Scholar de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Harvard. También ha ostentado cargos muy relevantes en el ámbito económico, como es el de director general de Economía en la Generalitat Valenciana. Fue también director de un instituto como el Instituto Valenciano de Estadística, ¿vale? El IBE, no el IBIE, el IBE. Y también de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología. Actualmente, desde hace tiempo, es adjunto al presidente ejecutivo de los premios Rey Jaime I y es vicepresidente tercero de la Fundación Bancaja. Y hoy nos va a hablar, el tema de su ponencia será la importancia de la movilidad del personal investigador. Muchas gracias, Javier, por aceptar la invitación y te escuchamos. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero también comenzar, como ha hecho Isidre, agradeciendo a la organización que me haya invitado a pronunciar una conferencia, a Arturo Ortigosa y Salomé por haber pensado en mí, a Isidre también, porque además ha hecho una presentación pues cariñosa, y eso se agradece. Yo tengo que hablar hoy de movilidad en una economía del conocimiento. Sé que soy el primer ponente de los 4 cursos y, por lo tanto, una referencia rápida a la economía del conocimiento se justifica. La economía del conocimiento se ha puesto de moda. En parte, los 4 cursos de ahora pues precisamente muestran que es algo de lo que todo el mundo habla y que conviene visualizar. Es frecuente pensar en economía del conocimiento, economía avanzada, economía que usa la inteligencia, la ciencia, la tecnología, como la suele tratar la estadística. La estadística distingue, como si fueran cajones, las actividades económicas y dice, hay unas que son de alto contenido en conocimiento, unos de medio contenido en conocimiento y otros de bajo contenido en conocimiento.
Y se suele decir, bueno, alto contenido conocimiento puede ser toda la biotecnología, porque se deriva de la ciencia, son los laboratorios que hacen investigación y que la investigación la convierten en tecnología y en innovación, pues la industria aeroespacial, todo lo que tenga un gran contenido científico-técnico entra en ese cajón. Y luego hay un cajón donde se dice actividades tradicionales, al otro extremo, donde no hay grandes avances científicos y tecnológicos. Entonces, pues se habla de sectores tradicionales y se dice, pues bueno, el calzado no tiene excesivo contenido en conocimiento porque se hacen zapatos desde hace 20.000 años o no sé cuántos, y entonces estos son actividades que como se han hecho toda la vida y los muebles y los elementos que asociamos con la vida de las personas, pues se dice estos son sectores que no tienen excesivo contenido tecnológico ni científico. Y luego en medio están el automóvil, en fin, sectores que no están ni muy avanzados ni poco avanzados. A mí lo que no me gusta de esta clasificación es pensar que los sectores tradicionales, que son los que hemos asociado con el textil, con vestirse, calzarse, etc., como si no llevaran dentro nuevo conocimiento y nuevas tecnologías. Hoy, cuando te compras una camisa, empiezas a leer la etiqueta, estás un cuarto de hora viendo que el textil deja o no deja pasar los rayos solares, que tiene o no tiene determinadas sustancias, que a lo mejor incluso es bueno para rechazar las bacterias, yo qué sé. Cada día eso es más complicado, más complejo e incorpora más elementos de conocimiento. La medición que nosotros en el seno del Instituto proponemos para hablar de economía del conocimiento no es tanto en qué cajón caes de estos tres, sino en qué consumes, qué recursos consume cada uno de esos sectores, bien sea del capital, pues si el capital es un camión o si es un escáner, que tienen distintas tecnologías, unas más sofisticadas que otras. Si utiliza trabajo, si ese trabajo es trabajo manual, si es trabajo especializado, si son licenciados, si son doctores. Es decir, medir cuánto conocimiento hay, no tanto por en qué cajón caes de los de la clasificación, sino por qué uso haces de la gente que ha estudiado en la universidad, de la que ha hecho FP, etc. Este es un criterio que nos satisface más porque hace que nuestra sociedad del conocimiento no está solo en California, sino que también la tenemos a nuestro alrededor y que convive con la construcción y vive dentro de los sectores tradicionales y en la que nosotros seguramente encontraremos la herramienta de cambio que necesita nuestra sociedad. Sabéis que estamos pasando una crisis complicada, una crisis que se prolonga y que se va a prolongar y que mucha gente dice no debemos salir de la misma forma que entramos porque deberíamos salir haciendo cosas distintas para no volver a tropezar en la misma piedra. Para que el empleo no se resienta tanto en España, nos convendría situarnos en sectores que tengan más futuro. Y esos sectores que tienen más futuro están ligados a lo que llamamos la sociedad del conocimiento. Entonces, el objeto de mi presentación, que voy a tratar de seguir y de no aburriros demasiado hasta ahora, es que demos un repaso a por qué esta movilidad, que como sabéis, y luego hablaré un poquito de qué entendemos por movilidad de un investigador, cómo esta movilidad que hoy se nos dice que es cada vez más importante para cualquier tipo de trabajo. Si tenemos que pensar en el subconjunto de investigadores, pues ahí no es que sea una condición necesaria o conveniente, es que es imprescindible. Es decir, que el mensaje va a ser que si alguno de vosotros piensa en la carrera investigadora como una posible salida y una vocación que obtenéis o que adquiráis en los próximos años, pues lo que es muy difícil es que os queréis a vivir en la misma manzana en la que habéis nacido o estáis viviendo ahora. Si queréis hacer eso, pues haced fontanería o hacer otro tipo de tareas que no van a requerir, no van a exigiros mover. El mover de la investigación y de las actividades ligadas a la especialización pues es
es absolutamente imprescindible. Entonces hablaré un poquito de esto, luego hablaré de los datos sobre cuántos investigadores hay en España, en la Comunidad Valenciana, qué características se observan en el mundo en colaboraciones y cooperaciones internacionales, más que la movilidad de Valencia a Castellón, de Castellón a Zaragoza, etcétera, hablaré más hoy de cooperación internacional. En ese sentido, nos interesa vernos en un ámbito planetario, global, y hablar de países que son importantes en la producción científica, que es la producción de conocimiento a la que vais a dedicar esta semana, y luego los temas de cooperación científica y de innovación, qué frenos hay a la movilidad y qué propuestas se sugieren para eliminarla, y al final terminaré con unas conclusiones. He manejado información estadística que no os voy a aburrir con ella, que proviene tanto de la EPA, la Encuesta de Población Activa Española, Eurostat, de la Comisión Europea, y por lo tanto os voy a dejar esta transparencia un poquito hasta que pasemos al primer gráfico. Entrando en materia, si nos preguntamos hoy de qué vivían los españoles en los años 50, encontraríamos que un tercio lo hacía del sector primario, otro tercio de la industria y otro tercio aproximadamente de los servicios. Es decir, que de cada tres, cada uno iba a uno de los tres sectores fundamentales. Si le preguntamos a un español de los años 50, del siglo pasado, por supuesto, ¿qué iban a hacer los españoles si el sector primario iba a caer del 30 y tantos % al 2,4% que representa hoy? Pues la gente hubiera contestado entonces, ¿de qué vamos a vivir? Eso no tiene sentido, alguien va a tener que producir los alimentos y por lo tanto no hubieran podido imaginar que una economía puede funcionar con tan solo 2,5 o 3% de la población dedicada a esa actividad. Es como si ahora nos dijeran, ya sabéis, bueno, os digo, las cifras para 2011 aproximadamente son 2,4 para la agricultura, 14,8 la industria, de la que las manufacturas son 11,8, es decir, que hoy día en industria, que en su momento era la tercera parte del total, ya no es más que el 12%, la construcción casi un 11% y el resto son servicios. Pero es que el ejemplo del Reino Unido, que lo asociamos con la revolución industrial, donde se inventaron las máquinas, donde había imprentas y altos hornos, etc., hoy tiene dedicadas a la industria casi el 12% de la población británica, y eso significa que están haciendo alguna otra cosa, impensable hace algunos años, pero hoy día inseparable de la economía moderna. Pues bueno, la sociedad del conocimiento va a ser el futuro, está siendo ya el presente, y, como decía, va a exigir de todos los que estén ligados a la sociedad del conocimiento un elevado grado de movilidad. Esta movilidad depende de muchos factores. Yo os voy a repasar unos cuantos que son todos lógicos, por lo tanto, lo único que tiene mérito es enumerarlos uno detrás de otro. Pero bueno, ya podéis imaginar que la movilidad depende de las diferencias regionales o nacionales, del atractivo que producen unos territorios sobre otros, de los idiomas. No es lo mismo Europa con tanta variedad de idiomas que Estados Unidos, donde uno se mueve dentro de Estados Unidos con una única lengua, de ahí que tengan también una elevadísima movilidad los norteamericanos. Usos y costumbres, evidentemente no es lo mismo ser hijo de alguien que se ha movido 13 veces a lo largo de su vida y él mismo ha ido a colegios en varias zonas, que nacer en un pueblo o una ciudad y vivir siempre allí. Usos, costumbres, pereza, hay gente que le da pereza cruzar la calle, pasar de los pares a los impares, no quiere moverse o cruzar una plaza y terminar viviendo al otro lado de un pequeño pueblo. Aquí hay cosas que son exóticas, pero también depende de salarios y niveles de vida. Si sabemos que en un país tenemos más futuro, nos gustará formar allí nuestro proyecto vital, el que sea, las cualificaciones que se exijan, el acceso a la vivienda. No olvidéis que la vivienda
su acceso, si es a la adquisición o al alquiler, pues son elementos que condicionan mucho la movilidad, porque si uno dice, ya me he metido en la compra de un piso, ahora yo ya no me voy a otro sitio, porque ¿no? Si pensaran alquilarlo, en fin, todo esto son rémoras a la movilidad que los países que tienen elevada movilidad lo tienen mejor montado. Incluso la ley de alquileres, que como sabéis protege mucho al inquilino durante mucho tiempo, ahora se liberalizó, se volvió a regular, no sé qué pasará ahora, pero en principio son normativas que todas mueven en contra de la movilidad. La discriminación social o racial cae por su propio peso. Y luego, si vamos a características individuales, pues uno es tanto más móvil cuanto menos cosas dependen de esa persona, su estado civil, si ya se ha casado, si tiene hijos, qué nivel educativo tiene la persona y qué nivel educativo tiene el conjunto de la familia. Pensad que la movilidad de los trabajadores en parte resuelve los problemas del mercado de trabajo y, por suerte, cuando la gente vota con los pies y se marcha de un sitio a otro, pues tiende a igualar los salarios, tiende a igualar las tasas de desempleo y los que no ven perspectivas marchan de una parte a otra. Ahora que tenemos una tasa de desempleo tan elevada en España, estamos empezando a ver salida de estudiantes, bueno, de personas universitarios que han terminado sus estudios y que marchan a otras latitudes, salvan la barrera idiomática cuando existe, los que han salvado la barrera idiomática en la carrera a través de un programa Erasmus lo tienen más fácil. Hoy esa movilidad es creciente, España se ha convertido en un país ahora exportador de mano de obra, lo fue en los años 60, ha sido importador de mano de obra durante el boom de los 90 y de los 2000. Sabéis que España ha recibido el mayor número de inmigrantes de todos los países de la OCDE y que España pasó de ser un país muy, muy cerrado a la presencia de extranjeros, quizá el más cerrado de Europa, a ser uno de los países, si no el más abierto en porcentaje de extranjeros en la población. La entrada en el euro, la burbuja, el peso de la economía sumergida, las dificultades en otras latitudes, nos convirtió en un país inmigrante y pues hoy la crisis está haciendo que esta relación se invierta y que las oportunidades ya no sean tan bollantes en nuestro territorio. Lo siguiente que quiero comentaros es, ya he dicho que se necesita más movilidad, que la movilidad no solo es necesaria para los que se asocian a la economía del conocimiento en su producción, como pueden ser técnicos e investigadores. Ahora hay que saber cuántos de nosotros terminaremos siendo investigadores, vosotros, de los que estáis aquí, por porcentaje. El INE nos dice que en España, en finales de 2010, que es el último dato que tenemos, el número de investigadores en España era de 135.000, en lo que se denomina equivalente a jornada completa. En realidad, son o somos más de 220.000. Lo que pasa es que hay algunos que lo son a tiempo parcial, entonces el INE imagina un investigador que trabaja 40 horas a la semana y eso reduce de 220.000 a 135.000. Un 18% de ellos trabaja en centros públicos de las administraciones públicas, excluyendo las universidades, que son los más importantes. Pero bueno, eso sería en Valencia, el IBIA, el Centro Príncipe Felipe, el de Salud Pública. Hay muchos centros que son de las administraciones públicas, pero no son universitarios. Un 48% en enseñanza superior y un 34% en la empresa privada. Eso es como estaban las cosas ahora y cómo están ahora aproximadamente. Es decir, que casi la mitad de los investigadores en España tienen un puesto en la universidad. Sería el caso de Isidre, en mi caso, en el que estamos en la universidad. Hace 30 años, en el 81, primero, en vez de 135.000,
éramos, yo ya estaba, 19.200, que es aproximadamente un 15% de lo que hay hoy. Luego hoy esa economía ha crecido porque el número de investigadores en España, aunque siempre estamos comparándonos con países más adelantados que nosotros, pues a pesar de que estamos peor que otros, hemos mejorado mucho en número. Y el 64%, y no el 48%, entonces trabajaba en la universidad. Luego la universidad, en cierto modo, ha perdido protagonismo, lo cual no es malo. ¿Por qué? Porque lo están ganando no las administraciones públicas, sino las empresas. En las empresas antes había a ver si lo digo bien, 17%, ¿sí? Y ahora hay un 34%. Luego, si un investigador aspira a trabajar luego en una empresa, sea una empresa en un laboratorio de medicinas o de biomedicina o de lo que fuere, o a lo mejor en una fábrica de azulejos, bueno, pues esos doctores que han estudiado en la universidad y que son investigadores, ahora tienen el doble de posibilidades de encontrar un empleo en una empresa de lo que se tenía entonces. ¿Y cuántos hay en proporción a la población? Pues de cada 1.000 trabajadores en España hay casi 12 investigadores, es decir, que es 12 por 1.000 o 1,2%. Luego, si aquí nos contáramos hasta 100, debía haber 1,2 investigadores. En Alemania no hay mucho más, 13,6. Y en Finlandia, que siempre tomamos a este pequeño país, que es casi como una región nuestra, hay 23, es decir, algo así casi como el doble que en España, pero también es verdad que es una economía muy especializada en sectores de alta tecnología. Y del número de investigadores que hay en España, el 38% son mujeres, aunque este porcentaje está creciendo a velocidades importantes, especialmente en el ámbito universitario, donde hay una cierta feminización, como en otras profesiones, de la tarea investigadora. Y en tamaño, ¿cómo nos comparamos con nuestros países del entorno? He dicho antes que en este otro número, del número de investigadores, no a tiempo completo, sino el total de gente que se declara investigadora en la encuesta de población activa, 220.000 hay en España, en Alemania hay 480.000, es decir, el doble. Su tamaño en personas dedicadas a esta actividad es el doble. En Japón, 890.000. Luego, Japón, que no es el doble de Alemania, tiene un mayor porcentaje de personal dedicado a la investigación. Y la cifra que hemos sacralizado de cuánto dedicamos a la I+D, pues en España es el 1,4%, no llega, en Francia el 2,25%, en Alemania el 2,8%, y Corea y Finlandia el 3,9%. Es decir, que este otro dígito que todo el mundo repite, de qué porcentaje del Producto Interior Bruto gastamos en I+D, en España sigue siendo bajo, pero si miráis la evolución de los últimos años, ha crecido. Es verdad que desde que estalló la crisis y en los presupuestos del año pasado hubo recortes, y en la actualidad también los hay, y que mucha gente defiende que en épocas de crisis a lo mejor no es el momento de cortar en I+D, porque tiene que ser uno de los instrumentos para salir de ella. Aparte que el daño que se hace en las carreras investigadoras es más elevado si se produce un corte, porque son de largo término, que si se hace un recorte en cualquier otra actividad. La Comunidad Valenciana, ¿cómo está en este aspecto? Bueno, pues como depende, ¿no? En empresas y administraciones públicas no está bien. En las primeras, en las empresas, solo gastan las empresas valencianas el 5,8% del total español. Si tenemos en la cabeza que Valencia es prácticamente la Comunidad Valenciana el 10% de España, veis que en esto le faltan puntos y es una queja y una debilidad de nuestro tejido productivo. Se emplea al 7,2% del personal o de los investigadores en empresa. En la Comunidad Valenciana hay menos de lo que le correspondería. Sin embargo, en enseñanza superior, es decir, en universidades,
pues el porcentaje pasa del 10% y es prácticamente el 12% en gasto, el 11,9% en personal. Luego las universidades en general valencianas realizan un porcentaje de la actividad de I+D superior al que realizan en el conjunto de España. ¿Es esto una fortaleza? Si uno le pregunta a la universidad, pues dirá, sacará músculo y dirá, es que somos muy buenas, investigamos mucho. Pero hay otra lectura que me temo que tiene peor acogida, y es que la empresa gasta menos de lo que le corresponde y por eso el porcentaje de la universidad es más alto. Luego, lejos de aparecer seguramente como una fortaleza de las universidades, yo diría que es más bien una debilidad de la empresa valenciana. ¿Quién hace investigación en el sector privado? Recordad los porcentajes que os había dicho. La agricultura representa del orden del 3%, pues también hace el 3% de la I+D. Luego ahí anda equilibrada con su peso. Sin embargo, la industria, que solo representa el 14%, realiza el 53% de la investigación empresarial. Es decir, que el sector, si queréis ser investigadores y trabajar, lo más probable es que terminéis en el ámbito de la industria. Y los servicios, que representan casi el 70% de la producción nacional, realizan el 40% de la actividad en I+D. En fin, os doy muchas cifras, pero sirven para situar y tener una idea, creo yo, aproximada de dónde están los investigadores en España, en qué sectores es probable que aparezcan y dónde podría haber más probabilidad de que terminarais realizando una actividad profesional. Quiero ahora, que voy a centrarme en movilidad, señalar las características de la actividad investigadora que afectan a esa movilidad. La primera es que es una carrera formativa muy larga y muy vocacional. Contad los años que le puede costar a una persona terminar su carrera formativa de investigadora. Hace una licenciatura de 5 o 4 años, antes 5, ahora 4. A lo mejor depende de áreas, pero bueno, pongamos 4. Luego hace 2 años un máster, 6. Luego hace una tesis doctoral y un doctorado, 4, 10. Ponedle 2 estancias en una universidad de postdoc, 6. 16, 16. Si empiezas la universidad, se empieza a los 18, 19, es que eso va cambiando, 19 y 16, 35. Estabilidad laboral, 0 todavía, porque todavía es un estudiante de postdoctorado que viene de Alemania, que va a Inglaterra y que todavía tiene que merecer una condición y que todavía está más o menos en el aire. Es una carrera tan larga y es una carrera con riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, hay muchísimos riesgos. Una es que se te frustre la financiación en un salto, terminas en un sitio, no encuentras el siguiente, pasa una oportunidad de empleo y sales hacia el mercado de trabajo. Entonces, no hagáis y toméis esta tarea a no ser que le encontréis una satisfacción personal. ¿Por qué? Porque como no haya una vocación que compense riesgos y esfuerzos, imaginad lo que significa, además, cuando comparáis no solo esa carrera tan larga, esa estabilidad relativa, porque uno siempre confía en sus fuerzas, pero bueno, a veces le gusta también que los contratos reflejen esa seguridad. Pensad también qué significa en términos comparativos. Yo recuerdo cuando contratábamos personal en la universidad, que normalmente a la universidad el atractivo es el expediente académico. Y entonces, ¿quién entraba en la universidad? Pues los que tenían mejor expediente académico. Luego en el aula eran, digamos, estudiantes brillantes. Entonces, a esos estudiantes brillantes se les proponía una carrera larga, condicionada y arriesgada, y mientras, pues yo me conozco el caso de economía. En economía los demás iban pues, a Price Waterhouse, a Deloitte, a Bancaja, no sé qué. A los 4 días uno iba en un coche, se había comprado la letra del no sé qué del piso y tal, y el otro estaba con una mano delante y otra detrás y decía, oye, que yo era el que tenía
las buenas notas en casi todas las asignaturas y eso. Entonces, se produce una extracción de personas que tienen mucha capacidad y que si eligen una alternativa, ¿por qué no tienen que brillar en ese otro mundo también? Luego les va produciendo un cierto agravio comparativo y eso, si lo llevas mal, lo mejor es no padecerlo, porque si vas todos los días a amargarte la mañana pensando lo que podrías haber tenido si hubieras seguido la trayectoria de otro compañero o compañera de curso, pues es mejor no entrar en ello. Luego tenemos una carrera formativa larga y vocacional y muy específica, porque el investigador sabe de lo suyo e ignora lo demás. Entonces, cada vez sus habilidades suelen ser habilidades muy limitadas a un campo. Serán muy exhaustivas, pero es que si le sacas al historiador del siglo XIII, a lo mejor del XIV ya no sabe tanto y del XII tampoco. Entonces, la especialización lo que va a hacer es que cada vez se debe más a su tarea y el tiempo y el esfuerzo que lleva invertido tiene difícil alternativa, porque ¿qué haces con una lengua muerta si nadie la habla y nadie lo traduce y nadie lo utiliza? Como no sea para ser profesor, catedrático o enseñante de esa disciplina,